Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro servicio la mañana del día de hoy. Good morning and welcome to our service. Damos gloria, damos honra, damos alabanza a nuestro buen Dios. We give glory and worship to our good God. Como ya lo dijo antes, en el Salmo 117 podemos leer todos juntos, si les parece. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Now let's read Psalm 117. Praise the Lord, all you nations. Exalt him, all you peoples. For great is his love towards us, and the faithfulness of the Lord endures forever. Praise the Lord. Amen. Pónganse de pie, vamos a alabar a nuestro buen Dios. Let's stand up to worship our God. Ven, es hora de adorar. Come, it's time to worship.
37, verso 1 y 2 dice, y lo podemos leer todos juntos también: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Now, let's read all together Psalm 47, verse 1 and 2. Clap your hands, all you nations, shout to God with cries of joy. For the Lord Most High is awesome, the great King over all the earth. We praise you, O Lord, and you can sing. Ahora tenemos unos anuncios. Now we will have time for the announcements. Y empezar diciendo que el próximo miércoles a las 4:30 tendremos nuestro estudio bíblico en español. El próximo miércoles. Next Wednesday at 4:30 we will have our Spanish Bible study. El 10 de mayo tendremos un culto especial en el que celebraremos el Día de las Madres. Y después compartiremos una comida juntos aquí en la iglesia. Así que cada uno puede traer algo para compartir. On May 10th, we will have a special service to celebrate Mother's Day. Afterwards, we will share a meal together here at church. So everyone is welcome to bring something to share. Y esos fueron todos los anuncios. And those were all the announcements. Okay, vamos a recoger las ofrendas y le pido, Sara, por favor, y Enoe, ¿podrían recoger las ofrendas? And now we will have the time of offerings, and Sarah and Enoe are going to pass them down. Mientras vamos viendo un vídeo. While we watch a short video. Gracias, Señor, te damos por este día. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Gracias porque eres un Dios perfecto y todo lo que haces es perfecto en nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, por la recuperación de Pedro. Gracias por darnos esta alegría tan grande, Señor, a toda nuestra familia, Señor. Gracias, Padre. Gracias también por la recuperación, Dios mío, de nuestra hermana Sheila y la recuperación de nuestra hermana Olinda, Señor. Gracias, Padre, por todos los que se han ido recuperando y los que todavía irán recuperando. Señor, que esta ofrenda también tú la conviertas en bendición para tu obra, para la extensión de tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. We want to thank you, Lord, because you're good. We also want to thank you because Pedro is getting better, along with Sheila and Olinda. And
Lord, that these offerings can be used to glorify your name, God. Bless them. In your mighty name, amen. Grande, fuerte, admirable y poderoso es nuestro Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar. Let's stand up once more to continue praising our God. Vamos a tener ahora la lectura bíblica que está, tomen asiento por favor. You may be seated. Está en Lucas 19 del 1 al 10. Now we'll have the Bible reading taken from Luke 19, verse 1 to 10. Y los jóvenes y los niños pueden pasar a su escuela dominical. And the youth and the children may go to Sunday school.
Buenos días, hermanos. Dios les bendiga esta mañana. Buenos días. Y la lectura bíblica la tenemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, del 1 al 10. Jesús y Zaqueo. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verlo, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Bible reading is taken from the Gospel of Luke in the New Testament. Reading from chapter 19, verses 1 to 10. And reads as follows. Jesus entered Jericho and was passing through. A man was there by the name of Zacchaeus. He was a chief tax collector and was wealthy. He wanted to see who Jesus was, but being a short man, he could not, because of the crowd. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him, since Jesus was coming that way. When Jesus reached the spot, he looked up and said to him, Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today. So he came down at once and welcomed him gladly. All the people saw this and began to mutter, He has gone to be the guest of a sinner. But Zacchaeus stood up and said to the Lord, Look, Lord, here and now I give half of my possessions to the poor, and if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. Jesus said to him, Today salvation has come to this house, because this man too is a son of Abraham. For the Son of Man came to seek and to save what was lost. May God bless the reading of his word. Buenos días, good morning, everybody. Hoy no vamos a hablar de saqueo. Today, we're not going to speak about Zacchaeus, Aunque sí que lo mencionaremos la historia en un momento. although we will speak about his story through the message. Comenzamos orando al Señor, parece. Let's pray. Oh Padre amado, anhelamos escuchar tu voz, Señor. Anhelamos que nos hables por medio de tu palabra. Y anhelamos tener esa relación plena contigo, Señor.
esa relación personal constante. Así que, oh Santo Espíritu, reconocemos nuestra dependencia de ti para que tú nos hables hoy. Obra en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Thank you, Lord, once more for this day. And now we want to ask you that you can speak to us through the message of this morning. We are dependent on you and we want to listen to you and know what you've got this morning for us. In Jesus' name, Amen. Hay una leyenda árabe que leí en una ocasión que decía que dos amigos iban viajando por el desierto y en un determinado punto del viaje tuvieron una discusión. An Arab legend tells of two friends traveling through the desert. At one point, they argued. La discusión fue tan fuerte que uno terminó dándole una bofetada al otro. The argued was so strong that one slapped the other. Y el que la recibió, ofendido, sin nada que decir, escribió en la arena: hoy mi mejor amigo me pegó una bofetada en el rostro. Offended, the other, speechless, wrote in the sand, today my best friend slapped me in the face. Siguieron adelante y llegaron a un oasis donde resolvieron y decidieron bañarse. They continued on their journey and arrived at an oasis and where they decided to bath. Pero el que había sido abofeteado empezó a ahogarse. But the one who had been slapped began to drown. Y su amigo se tiró para salvarle la vida. And his friend saved his life. Aquel pobre, al ya recuperarse del susto, tomó un cincel, cogió una piedra grande y escribió: hoy mi mejor amigo me salvó la vida. Upon recovering, he took a chisel and wrote on a stone, today my best friend saved my life. Intrigado, el amigo preguntó: ¿por qué después de que te pegué escribiste en la arena y ahora, en cambio, escribes en una piedra? Intrigued, the friend asked, why did you write in the sand after I slapped you, and now you write on a stone? Sonriendo, el otro amigo respondió: cuando un amigo nos ofende, debemos de escribir en la arena, donde el viento del olvido y el perdón se encargan de borrarlo y apagarlo. Smiling, the other friend replied, when a friend offends us, we should write in the sand, where the winds and forgetfulness and forgiveness will erase and extinguish it. Pero cuando un amigo nos ayuda, debemos grabarlo en la piedra de la memoria de nuestro corazón, donde ningún viento podrá borrarlo. But when they help us, we should engrave it on the stone of the heart's memory, where no wind can erase it. Una de las palabras más hermosas que yo encuentro en el Nuevo Testamento es la palabra perdón. One of the most beautiful words in the New Testament is forgiveness. Perdón está relacionado con soltar, con dejar, con despedir, con dejar atrás. Forgiveness is related to let go, to release, to dismiss, to leave behind. ¿A qué le suena esta definición? What does it sound like? A mí me suena libertad. It sounds like freedom. Jesús mira a las personas como miró a Zaqueo. Jesus looks at people as he looked at Zacchaeus. Él nos ve, Él ve nuestros pecados, Él ve nuestros errores, Él ve el dolor que también a veces causamos a otros. Seamos conscientes o inconscientes de ello. He sees us. He sees our sins, our mistakes, the pain we can cause others, maybe consciously or unconsciously. Él ve más allá de nuestro físico. Él lo ve, siente compasión en nosotros y muestra su misericordia llamándonos y diciéndonos: ven a mí, como le dijo a Zaqueo. He sees it and feels compassion for us
and shows his mercy by calling us, "Come to me, I can set you free." Yo te puedo liberar del peso que tienes. I can set you free. Dice en Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. In Isaiah 43:25 says, even I, am he who blots out your transgressions for my own sake and remembers your sins no more. Pero solo hay una forma en la que Él nos puede dar libertad y sanación, si respondemos a su llamado y acudimos a Él. But there is only one way he can give us freedom and healing if we respond to his call and come to him. Dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos o para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. In 1 John 1:9 reads, if we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Confesar implica que estoy arrepentido de mi pecado. Confession implies that I am sorry for my sins. Arrepentimiento significa que estoy de acuerdo con Dios en que mi vida no es lo que debe de ser. And repentance means that I agree with God that my life is not what it should be. Arrepentirme y confesar implica que quiero ser limpio y quiero cambiar de vida. Repenting and confessing implies that I want to be cleansed and I want to change my life. Cuando yo me arrepiento y confieso, estoy diciendo que quiero que Dios sea el Señor y el dueño de mi vida. I want God to be the Lord and Master of my life. Implica que deseo servirle y obedecerle en todo lo que Él me pida, porque sé que su voluntad es lo mejor para mí. It implies that I desire to serve Him and obey everything He asks for me, because I know that His will for me is. Al final del versículo 2 del capítulo 12 de Romanos dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta para mí. At the end of Romans 12:2, it says, good, pleasing and perfect is the will of God in us. Y todo comienza con una mirada de Dios a mi vida y un llamado a que acuda a Él para ser perdonado y ser sanado. And it all begins with God looking upon my life and calling me to come to Him to be forgiven and healed. En la conocida parábola del hijo pródigo, en la mal llamada parábola del hijo pródigo en Lucas 15:11, in the well-known parable of the prodigal son in Luke 15:11, Jesús nos dice que Dios es el Padre que abre la puerta de la casa al hijo rebelde que un día salió de su casa y malgastó sus propios bienes. Jesus teaches that God is the Father who opens the door of the house to the rebellious son who one day left home and squandered his inheritance. Aquí la importancia la tiene el Padre, por eso digo que está mal. Here the important is in the Father. Lo que el Padre hace, abre las puertas y nos acoge aunque no lo merezcamos. What the parable says is the Father who opens the door and tells us to come in. La parábola de la oveja perdida, la conocemos, ¿verdad? In the parable of the lost sheep, that I'm sure that you know it. Dios es el pastor que se llena de alegría cuando encuentra a la oveja que se había ido, que se había descarriado. God is the shepherd who rejoices when he finds the sheep that had strayed.
La parábola de la gran cena que encontramos en Lucas 14, 21. In the parable of the great banquet, which we find in Luke 14:21, Ahí Dios es el rey que invita a su mesa a los pobres y a los mendigos y a los que socialmente no valen nada. God is the king who invites the poor and the needy to his table. Dice en Lucas 14, 21, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. It says in Luke 14:21, go out quickly into the streets and alleys of the town and bring in the poor, the crippled, the blind and the lame. Jesús nos enseña que Dios se goza en perdonar. Jesus teaches us that God delights in forgiving. Jesús dijo que Él había venido a invitar a los pecadores a que se arrepintiesen. Jesus said that he had come to invite sinners to repentance. Lo dice en Lucas 5:32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. We can read it in Luke 5:32. I have not come to call the righteous, but sinners to repentance. Jesús perdonó los pecados de toda, o perdona los pecados de toda persona de corazón arrepentido que se encuentra con Él, o que se encontró cuando Él estuvo en la tierra con Él. Jesus forgave the sins of every repentant person he encountered. ¿Cuántas veces podemos leer en el Evangelio las palabras de Jesús? Tu fe te ha salvado, vete en paz. How many times we can read in the Gospels the words of Jesus, your faith has saved you, go in peace. No lo sé, la verdad que no las he contado, pero sé que fueron muchas, ¿no? I don't know, but what we know is that it's many times that it says in the Bible. Y Jesús su perdón lo demostró con hechos. And he demonstrated his forgiveness through actions. Él comió con pecadores. He ate with sinners. Compartir una comida con alguien significa una ofrenda de paz, una ofrenda de perdón, de confianza y de fraternidad. Sharing a meal with someone signified an offer of peace, of forgiveness, trust and brotherhood. En más de una ocasión incluso se alojó con los considerados pecadores, como ocurrió en el caso de Saqueo. Moreover, on occasion, he even stayed with those considered sinners, as happened with Zacchaeus. En Saqueo 19:5 Jesús le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. No solo que coma, que pose, que vaya allí, que me quede en tu casa. Luke 19:5, Jesus said to him, Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today. Stay, not only eat with him. Y a pesar de que todos murmuraban porque había entrado a posar en la casa de Saqueo, un hombre pecador, la realidad es que ese acercamiento es lo que llevó la salvación a ese lugar. And although everyone murmured because he had entered to stay at that house, the reality is that salvation came to that place. Él está deseando perdonar. He longs to forgive us. Pero para eso tenemos que acudir a Él arrepentidos. But for that, we must come to him in repentance. Y eso significa humillarnos. So we must humble, Y eso es contra la naturaleza humana. and that is against human nature. Estoy dispuesto a lo que sea. Soy capaz de lo que sea por alcanzar la salvación, pero humillarme no, eso nos cuesta. I am willing to do anything, but to humble myself, that is very difficult for us. Salmo 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. In Psalm 51:17 says, my sacrifice, O God, is a broken spirit, a broken and contrite heart you, God will not despise. El Señor recibe a los humildes. The Lord receives the humble. Les voy a poner
dos ejemplos bíblicos. I'm going to speak about two examples that we can read in the Bible. Uno es el ejemplo de Judas Iscariote, que le entregó. One of the examples is Judas. Judas, en Mateo capítulo 27, versículos 3 al 5, nos dice lo siguiente. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. In Matthew 27, 3-5, we can read, when Judas, who had betrayed him, saw that Jesus was condemned, he was seized with remorse and returned the 30 pieces of silver to the chief priest and the elders. I have sinned, he said, for I have betrayed innocent blood. What is that to us? They replied. That's your responsibility. So Judas threw the money into the temple and left. Then he went away and hanged himself. Judas, por ambición, traicionó a su maestro por 30 monedas de plata. Judas, out of ambition, betrayed his master for 30 pieces of silver. Durante un tiempo siguió conviviendo con Jesús y los discípulos. For a time he continued to live with Jesus and the disciples. Compartía momentos íntimos y estaba mintiendo y engañando. Sharing intimate moments, lying and deceiving them. Y al final entregó a Jesús un beso, ¿verdad? And at the end, he betrayed Jesus. Cuando Jesús es condenado, Judas finalmente se arrepiente de su acción. Dice el texto que se arrepintió. When Jesus was condemned, Judas finally repented. We can read it in the text that he repented. Él confesó su pecado. He confessed his sin. El remordimiento le lleva a intentar hacer algo para callar su conciencia. Remorse led him to try to do something to quiet his conscience. Y devuelve el pago que había recibido por su traición. And he returned the payment he had received for his betrayal. Entonces, ¿dónde está el problema? Eso está ahí. So what's the problem about this? Judas no fue capaz de acudir al Señor en busca de perdón. He was unable to go to the Lord to ask for forgiveness. Él no fue capaz de humillarse delante de Dios. He was unable to humble himself before his God. Judas no pudo perdonarse a sí mismo lo que había hecho. He could not forgive himself. Fue incapaz de creer en la gracia completa de Dios. He was incapable of believing in God's grace. Y al final se mató. And at the end, he killed himself. Pedro, Peter. un condiscípulo de Judas. A disciple that he was with Judas as well. Pedro, un hombre impetuoso de carácter, públicamente confiesa estar dispuesto a morir por Cristo. Peter, impetuous by nature, publicly confessed his willingness to die for Christ. Pero llegado el momento crucial en su vida, por miedo lo niega 3 veces. But when the crucial moment in his life arrived, out of fear, he denied him 3 times. Y eso que Jesús ya había dicho, me vas a negar 3 veces. And that Jesus told him, you will deny me 3 times. ¿Cómo se habría sentido Pedro después de eso? How did Peter feel after that? Remordimiento, culpa, tristeza. Remorse, guilt, sadness. Estaba tan afectado por lo ocurrido que decidió volverse a su antiguo oficio de pescador. He was so affected by what had happened that he decided to return to his work as a fisherman. Pero cuando Jesús resucitado le habló desde la playa y él reconoció que era Jesús,
But when the resurrected Jesus spoke to him from the shore with his usual fervor, con el mismo ímpetu de siempre, él se tira al mar y va al encuentro del Señor. he threw himself into the sea to meet his Lord. Y el Señor lo confronta con su pecado y también lo restaura de su pecado. And the Lord confronted him with his sin, but also he restored him with forgiveness. Lo restauró con su perdón. He restored him with the forgiveness. ¿Saben una cosa? Pedro no pudo cambiar el pasado, él no pudo cambiar lo que hizo. You know one thing, Peter couldn't change the past. He couldn't change what he did. Él lo asumió But he embraced it. y aceptó también el perdón de Jesús. And he accepted Jesus' forgiveness. Y lo siguió a partir de ese momento hasta la muerte. And followed him even unto death. Sin duda, su traición del pasado lo marcó para siempre en su vida. His past sin of betrayal marred him. Pero él aceptó el perdón que Jesús le estaba ofreciendo y afrontó el futuro con nuevas esperanzas. But he accepted the forgiveness Jesus offered and faced the future with renewed hope. ¿Cuál es la diferencia entre los dos ejemplos? Which is the difference between the two examples. Pedro se humilló, acudió a Jesús y creyó que la gracia de Dios podía perdonar aún su traición. Peter went into Jesus, he recognized his sin, and he accepted the forgiveness of the Lord and the grace that the Lord gives us. ¿Cuál es el papel que juega Jesús en esta historia? What role does Jesus play in this story? Jesús va al encuentro de Pedro. Jesus goes to meet Peter. Nuestro Dios siempre viene a nuestro encuentro para restaurar, para sanar y para dejarnos preparados para cumplir con la misión. Our God is always coming to meet us, to restore, to heal, and to prepare us to fulfill our mission. Hemos de asumir que hemos metido muchas veces la pata en el pasado y que eso no lo vamos a poder cambiar. We must accept that sin and mistakes will always be part of our lives as long as we live in this physical body. Y hemos de asumir que los pecados, los errores siempre serán parte de nuestra vida mientras vivamos en este cuerpo material. And what I have just said, that basically all the sins and mistakes that we have done during our life will be part of our life. Ese sentimiento de culpa es el que nos avisa o lo que Dios utiliza para avisarnos del pecado que estamos cometiendo. The feeling of guilt alerts us to the transgression we are committing. El Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu y nos constriñe, vaya palabra más rara, pero qué bonita es. The Spirit speaks to our spirit and constrains us. What a word, very strange but very nice as well. Nos invita a que revisemos nuestro comportamiento y nuestro compromiso con Él. It invites us to examine our behavior. El problema es cuando el sentimiento de culpa nos lleva a autoagredirnos, a paralizarnos por el miedo o a pensar que por nuestras propias fuerzas podremos llegar a superar, olvidar o sanar. The problem is when guilt leads us to self-harm, to be paralyzed by fear, or to think that we can overcome, forget, or heal through our own strength. El único camino para poder ser liberado de la culpa que yo pueda sentir es el arrepentimiento, confesar y acudir humilde a los pies de Jesús, pidiendo que por su gracia nos perdone. The only way to be freed is to repent, confess, and humble go to the feet of Jesus, asking that by His grace He forgives us. Y cuando hemos recibido y experimentado el perdón de Dios por su gracia, cuando hemos recibido el perdón de Dios y experimentado el perdón de Dios en nuestras vidas, and when we receive and we experience the forgiveness of the Lord in our lives,
Dos cosas ocurren en nuestra vida, o dos consecuencias tiene para nuestra vida eso. There's two consequences in our lives. Primero, haber sido perdonado me lleva a pedir perdón a aquellas personas que yo he dañado. First, perdón, estoy yo. Lo primero es que me lleva a pedir perdón a las personas The que yo he first dañado. thing that it does is that we ask for forgiveness to the persons that we have betrayed. En ocasiones, cuando nuestros pecados, nuestros errores han afectado a otras personas, ¿qué hemos de hacer después de haber experimentado el perdón de Dios en nuestra vida? When our sins and mistakes have affected other people, what should we do experiencing God's forgiveness? El Señor nos invita a buscar la reconciliación, la restauración de la persona herida. The Lord teaches us to seek reconciliation, the restoration of the hurt person. Dice en Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, no tú contra tu hermano contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. In Matthew 5:23-24 reads, "Therefore, if you are offering your gift at the altar and remember that your brother or sister has something against you, leave your gift there in front of the altar. First go and be reconciled to them, then come and offer your gift." Si queremos una restauración completa en nuestras propias vidas, es necesario pedir perdón a las personas a las que hemos dañado. If we want complete restoration in our own lives, it is necessary to ask forgiveness from the people we have hurt. Tal vez la respuesta de la persona herida no es la que tú esperas. Perhaps the response from the hurt person isn't what you expect. Tal vez no se produzca reconciliación, al menos en un primer intento. Perhaps reconciliation won't happen, at least not on the first try. Pero nuestra responsabilidad es seguir orando por esa persona, seguir buscando la oportunidad de hacerle bien y tener paciencia, esperar a que Dios también haga en su vida la obra que ha hecho en la tuya, de liberación de rencor. But our responsibility is to keep praying for that person, keep looking for opportunities to do good, be patient, and wait for God to work in them as well. Así que la primera consecuencia de ser perdonados por Dios es nuestra responsabilidad de pedir perdón y buscar la reconciliación de la persona o el hermano que tenga algo contra mí, restaurar a la víctima. Our responsibility upon being forgiven is to ask for forgiveness and seek reconciliation with the person or brother or sister who has something against us. Pero hay una segunda consecuencia cuando yo recibo el perdón de Dios. But there is another consequence when we receive the forgiveness of God, Y es perdonar. and it is to forgive. Si hemos experimentado el perdón de Dios en nuestra vida, hemos de perdonar a otros. If we have experienced God's forgiveness in our lives, we must forgive. Cuando hemos experimentado el perdón de Dios, es cuando seremos capaces de ejercer el perdón con los que nos rodean. Only when we have experienced God's forgiveness will be able to forgive those around us. En Mateo 18:21 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Matthew 18:21 says, Then Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times shall I forgive my brother or sister who sins against me? Up to 7 times? Jesus answered, I tell you, not 7 times, but 77 times. El número 7
es un número que indica que algo ya está completo. The number 7 signifies completeness. Los rabinos enseñaban que hasta 3 veces se debe de perdonar. The rabbis said one should forgive up to 3. Y Pedro que creía que era muy generoso diciendo hasta 7 veces. And Peter thought he was being very generous by saying up to 7. Sin embargo, Jesús enseña a sus discípulos que deben de estar siempre dispuestos a perdonar. However, Jesus teaches that his disciples should always be ready to forgive. El perdonar no tiene límite. Forgiveness has no limit. Queremos que Dios ponga límite a todas las veces que nos ha de perdonar. Do we want God to put a limit on how many times he forgives us? Dice en Efesios 4, 31 y 32. Quítese de vosotros toda amargura, toda enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. In Ephesians 4:31-32 says, "Get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as Christ, God, forgave us." El Señor Jesús te mira, te ve y te llama. The Lord Jesus sees you and calls you. Él quiere perdonarte, Él quiere sanarte. He wants to forgive you, but also he wants to heal you. ¿Vas a acudir a Él arrepentido y humillado, reconociendo la necesidad que tienes de su perdón y de su restauración? Will you come to him repentant and humbled, acknowledging your need for his forgiveness and restoration? ¿O vas a seguir intentando por tus propias fuerzas cambiar tu vida, alcanzar la sanación y el perdón como lo intentó Judas sin resultado alguno? Or will you continue trying to change your life, achieve healing and forgiveness on your own, like Judas did, without success? El Señor Jesús te mira y te llama. ¿Vas a acudir a la persona que has herido y vas a pedirle humildemente que te perdone? The Lord Jesus is looking at you and calling you. Will you go to the person you have hurt and humble ask for forgiveness? ¿O por el contrario vas a seguir huyendo de tu responsabilidad, impidiendo que Dios pueda seguir completando la obra que Él está haciendo en ti? Or will you continue to run from your responsibility, preventing God from completing the work He is doing in you? El Señor Jesús te mira y te llama. ¿Vas a responder a su llamado al perdonar al que te ha herido? The Lord Jesus is looking at you and calling you. Will you respond to His call to forgive the one who has hurt you? ¿O por el contrario, te vas a negar a completar la obra de gracia que Dios quiere hacer en tu vida porque guardas rencor a la persona que te ha herido? Or will you refuse to complete the work of grace God wants to do in your life because you harbor resentment toward the person who hurt you? Que la gracia de nuestro Señor nos llene por completo, de tal forma que experimentemos la libertad total del perdón de forma plena. May the grace of our Lord fill us completely so that we may fully experience the freedom of forgiveness. Que el Señor nos bendiga. The Lord may bless you. Vamos a ponernos de pie, gracias por el mensaje.
Let's stand up and for the sermon. Y vamos a cantar esta canción que dice: todo a Cristo yo me entrego, lo que tengo y lo que soy, pues le amo, en él confío, por su gracia al cielo voy. And now we're going to worship the Lord with the next song that says, I surrender to Him. Ahora pido a la pastora Elizabeth que por favor nos guíe en oración para terminar el culto, y también a Natacha. ¿Sí? Orar por los enfermos, y también creo que luego tenemos algo preparado. And now Elizabeth and Natasha are going to pray for the ones that are ill, and afterwards we're going to have something special. Pues Señor, realmente no somos capaces de entender hasta dónde llega tu gracia y tu amor por nosotros. Y queremos experimentarla, conocerla y profundizar cada día más en ella. Así que, oh Padre, derrámala en nuestras vidas, que nos complete, oh Señor, y que sea efectiva en nuestras vidas, oh Señor. Gracias por tu perdón, gracias por tu amor, gracias por tu gracia, Padre. Y en esta semana, Señor, guárdanos de todo mal y que podamos vivir en esa gracia que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Thank you, Lord, because many times we don't understand your grace, and we want to know, we want to be next to you, to reconcile, to recognize your grace. Thank you for your forgiveness. Thank you for your grace. We want to
be every time near you, like that you can use us every day for those that don't know you. In Jesus' name, amen. Amén. Algo para Enoe, algo para Melanie. No sé si alguien más ha cumplido esta semana año. ¿Alguien más ha cumplido esta semana año que no nos hayamos enterado? Pues Melanie, por favor. ¿Y Enoe? Feliz, por favor. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos. Cumpleaños feliz, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Pedimos por la vida de Martín, por la vida de Melody, por la vida de Noé. Gracias porque tú nos los has regalado, porque son una bendición para nuestras vidas y para nuestra iglesia. Dios mío, síguelos tú cuidando, guardando y haz tu obra completa en sus vidas. En nombre de Jesús, amén. Amén. A ver si me